Para mí es un gran honor, un gran privilegio el poder estar con ustedes otro martes más. En estos que hemos tomado unos tiempos para poder compartir algunas pequeñas reflexiones con ustedes, y para mí es un gran honor el poder estar otro día más y el poder pues compartir con ustedes la bendición de nuestro Dios. Y hoy quiero compartir acerca de la permanencia, el cómo permanecer en Cristo Jesús, en cómo permanecer en los diseños, en los anhelos de Dios que tiene para con nosotros. Y dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 1, dice la palabra, y dice así, capítulo 1, versículo 2, habla acerca de meditar en la palabra de Dios, habla acerca de poder compartir la palabra de Dios en nuestra vida, y entonces de eso se trata, y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y esto es lo interesante, que dice la palabra de Dios, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y dice la Biblia, y su hoja no cae. Esto es el permanecer en Cristo Jesús, en permanecer en su palabra, fundamentarme yo en la palabra del Señor, en creer las promesas que Dios tiene para mi vida, para su vida y para toda nuestra familia, para todos los nuestros. Por eso es que nosotros tenemos que basarnos conforme a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Por eso dice la palabra, será como árbol plantado. Si yo permanezco en la palabra, si yo confío lo que la Biblia dice acerca de mí, de mi familia, de mi futuro, entonces yo debo de creer esa palabra de Dios. ¿Qué significa permanencia? Significa mantenerse en un lugar durante un tiempo determinado. Y eso es cuando Dios nos dice que permanezcamos en sus promesas, en su palabra, y que creamos lo que la Biblia dice acerca de usted, acerca de mí. Por ejemplo, la Biblia dice que Él es Jehová mi sanador. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Permanecer en esa palabra. Y no decir, no tener duda alguna, no tener ninguna duda de que Dios hará la obra. ¿Por qué? Porque voy a permanecer en la palabra. Porque todo dice la Biblia, medita en ella, o sea, de día y de noche. Por eso Dios te compara que cuando usted y yo meditamos y permanecemos en la palabra, dice la Biblia que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y dice, lo interesante de todo esto, dice que su hoja no caerá y todo lo que hace, que dice, prosperará. Entonces, ¿qué es mantenerme? ¿Qué es la permanencia? Es mantenerse en un lugar durante un tiempo determinado. Donde Dios a ti te tiene, tú tienes que estar, porque eso es un lugar donde Dios a ti te ha plantado. Entonces yo debo de confiar lo que la palabra del Señor dice. Algo que me llama mucho la atención es que hombres de Dios, aún a pesar de que les tocaba la muerte, había un veredicto, por ejemplo, en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, habían dado el rey Nabucodonosor un veredicto, que todo aquel que no se postrase ante el ídolo, ante el sonido de los instrumentos, iban a entrar a un horno de fuego. Ellos se mantuvieron creyendo a la palabra de Dios. Ellos se mantuvieron creyendo a su fe. Y por eso dice, me gusta como dice Sadrach, Mesach y Abednego, nuestro Dios nos podrá librarnos del horno de fuego. Y si no, rey, tampoco nosotros nos vamos a postrar, porque ellos tenían una convicción, tenían una determinación. Por eso es que el estar en el lugar donde Dios a mí me tiene, yo tengo que estar convencido de que es Dios ahí quien me tiene. Aunque vengan obstáculos, aunque venga el horno de fuego, yo tengo que mantenerme firme, porque Dios es ahí donde te tiene. Por eso dice la palabra, la permanencia, serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que todo lo que usted hará será prosperado porque está en el lugar determinado, en el lugar correcto. ¿Qué pasó con Sadrach, Mesach y Abednego? Ellos entraron al horno de fuego, pero ahí ya no habían 3, sino que habían 4, y el número 4 era semejante al Hijo del Hombre. Significa que el mismo Jesús había entrado con Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué? Porque ellos habían determinado la permanencia. Ellos habían determinado que si aún tenían que morir por causa de Jesús, por causa de Dios, ellos preferían la muerte antes que ofender a Dios. Por eso es que yo debo de permanecer
Yo debo de estar permanente en Cristo Jesús, porque si yo permanezco y yo medito en la palabra del Señor día y noche, significa que yo voy a ser, dice la palabra, prosperado. Yo voy a ser bendecido. Yo voy a dar fruto en todo momento. ¿Por qué? Porque yo estoy en el lugar correcto donde Dios a mí me tiene. Aunque nosotros seamos débiles, porque dice la palabra del Señor que mi poder se perfecciona en la debilidad, y es ahí en la debilidad donde Dios se perfecciona en ti y Dios empieza a hacer grandes proezas, grandes cosas en ti. ¿Por qué? Porque esa es la fuerza, es la capacidad que nos da el Señor de podernos levantar por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier problema. Nosotros nos vamos a levantar. Sadrach, Mesach y Abednego, aún sabiendo que les tocaba la muerte, Dios los levantó grandemente, porque vio el rey Nabucodonosor, el Dios que tenían ellos. Cuando Dios te mira, cuando la gente ve en ti que tú estás permanente en Jesús, que aún vengan problemas, que aún vengan obstáculos, la gente dirá, Dios está con él. Dios en realidad está al lado de esa persona. ¿Por qué? Porque miran que tú has permanecido, has sido fiel a la palabra del Señor. Por eso la permanencia significa que es mantenerse en un lugar, en un tiempo determinado, donde Dios a ti te ha plantado. Tú tienes que estar ahí, no te tienes que salir. Si Dios te tiene en la iglesia donde estás, tú tienes que mantenerte plantado. En ese trabajo donde Dios te ha bendecido, ahí tienes que estar, porque Dios quiere hacer algo grande. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego, ellos prefirieron morir antes que ofender a Dios. Dios los levantó grandemente, porque es la fuerza, es la capacidad que Dios nos da de sobreponernos de cualquier circunstancia. Y por eso el rey Nabucodonosor dio orden y dijo, estos son en realidad que le sirven a Dios. El mismo Jesús se apareció y el mismo rey Nabucodonosor testificó y reconoció que el que estaba caminando con estos muchachos era el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso la palabra de Dios dice en el Salmo capítulo 84, versículo 5, dice la palabra, bienaventurado el hombre que en ti tiene su fuerza. Porque tú eres bienaventurado cuando usted le entrega su vida a Dios, cuando usted deposita sus fuerzas al Señor, entonces usted en realidad, mi amado hermano, usted es bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? 3 veces felices, 3 veces alegre. ¿Por qué? Porque usted le ha depositado sus fuerzas en el Señor. Y usted dice la palabra, bienaventurado dice la Biblia, bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza. Y sigue diciendo, en cuyo corazón están tus caminos. Irán de poder en poder, dice la palabra de Dios. O sea, usted no se quedará estático. Usted permanece en la palabra de Dios, pero su condición espiritual, su condición como persona, como esposo, como hijo, como padre de familia, como empresario, irá de poder en poder, irá de aumento en aumento, irá de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque usted ha decidido permanecer en la palabra del Señor. Por eso bien dice la Biblia, será como árbol plantado junto a corrientes. Cuando usted permanece, entonces la palabra de Dios se hará fuerza en su vida y todo lo que usted haga será prosperado y la gente mirará de que Dios está con usted. Sadrach, Mesach y Abednego vieron todas las naciones de la tierra que Dios estaba con ellos, porque cuando entraron al horno de fuego calentado 7 veces, la palabra de Dios dice que no eran 3 los que estaban caminando, sino que eran 4. Ellos permanecieron creyendo de que Dios los iba a librar, y si no, pues ellos sabían que no iban a ofender a su amor, ellos sabían que no iban a ofender a Dios, y es por eso que Dios los levanta, y es por eso dice la palabra de Dios que bienaventurado es el hombre, bienaventurado es la mujer que tiene en él su fuerza, bienaventurado el hombre, bienaventurada la mujer que tiene en él su fuerza, porque entonces dice la Biblia, dice la palabra del Señor, en cuyo corazón están sus caminos, y dice el versículo 7, irán de poder en poder. Usted permanece en la palabra, usted se basa en la palabra y usted irá avanzando espiritualmente, irá avanzando como esposo, irá avanzando como hijo, irá avanzando como empresario. ¿Por qué? Porque usted ha creído a la palabra del Señor. Esa nueva fuerza que Dios te da, que no se ve naturalmente, sino que se ve en lo sobrenatural, pero la gente lo podrá ver, la gente lo podrá contemplar, de que Dios está contigo. Y si Dios está contigo, mi amado, ¿quién contra ti? Esa nueva fuerza que Dios nos da nos permite luchar.
nos permite creer las promesas que Dios tiene para nosotros, lo que Dios tiene para tu vida. Si Dios te dijo a ti que si tú le buscas con todo tu corazón, hay una promesa que dice: el que creyera en mí será salvo, tú y tu casa. Si tú le crees a Dios, si tú le amas, si tú te paras en su promesa, en su palabra, déjame decirte que tu familia, tus hijos, tu esposa, aquellos que no han conocido, vendrán rendidos a los pies de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque es Dios quien nos prometió. Pero hay un principio. ¿Cuál es? Que tú te has parado, has permanecido en la palabra. Has permanecido en lo que dice la Biblia, has obedecido la palabra de Dios, has tomado en cuenta en todos tus caminos a Dios, y por eso es que serás prosperado, por eso es que irás de poder en poder, y por eso mirarás la gloria del Señor, porque no has renunciado a creer, no has renunciado a pesar de las circunstancias, te has mantenido firme en esa promesa. Irán de poder en poder, pero ¿quiénes? Los que se paran en la palabra. Los que permanecen, aun cuando se mire la turbulencia, aun cuando se mire que la tempestad un poco está en contra nuestra, pero tú permaneces creyendo a las promesas del Padre, entonces Dios hará cosas grandes, Dios hará proezas, Dios hará cosas poderosas. Bendito sea el nombre de Dios, nuestro Dios es bueno. Así que si tú permaneces en la palabra, entonces habrá una actitud positiva de tomar decisiones correctas creyendo en Dios. Todo lo que tú vayas a hacer, lo vas a hacer conforme a la gracia del Señor, porque fiel es Dios. Tú párate en las promesas, sin importar las turbulencias, sin importar las circunstancias, pero tú has creído y te paras en las promesas de Dios. Entonces mirarás la gloria de Dios, cómo el Señor te va a sorprender. Cómo el Señor te va a sorprender en cualquier situación que estés pasando. El Señor te sorprenderá y el Señor hará proezas en ti. Así que hoy te animo a que permanezcas y que recobres nuevas fuerzas, como dice el libro de Salmo 84, versículo 5. Así que hoy recobra nuevas fuerzas en Dios, porque Dios tiene grandes planes para ti, para tu familia, para tus hijos, para tu casa, para todo lo que emprendas. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Creer en la palabra de Dios y pararme en esas promesas. Yo no debo de creer lo que dice el mundo, yo no debo de creer lo que dice la gente, yo debo de creer lo que dice la palabra de Dios. Fiel es mi Padre, fiel es aquel que lo dijo, y Él lo va a cumplir, y Él lo va a hacer porque tú has creído, porque tú eres un bienaventurado. Así lo dice Salmo 84, 5. Bienaventurado el hombre, bienaventurado la mujer que tiene en ti su fuerza, porque tú has decidido permanecer en Dios, permanecer en un lugar determinado, establecido, un lugar diseñado que Dios tiene para tu vida. Entonces, cuando yo medito la palabra y permanezco en ella, dice la Biblia que seré como un árbol plantado. Vendrá la sequía, pero habrá siempre fruto en tu vida. Vendrá viento, lo que sea, pero habrá siempre una permanencia en tu vida, porque te estás nutriendo de la vida, te estás nutriendo de Dios. Entonces, cuando tú te nutres del Señor, entonces habrá fruto. Su hoja verde siempre se mantendrá verde, sus raíces estarán fuertes, porque tu dependencia absoluta viene del Señor. Así que te animo en esta tarde, mantengámonos permanentes en Dios, porque dice la palabra de Dios también que el que persevera alcanzará, el que persevera hasta el fin, ese también será salvo. Esto de ser cristiano, esto de amar a Dios, es de permanecer. Esto no es de que se diga un día estuvo bien mi hermano, un día estuvo en la iglesia y ahora anda en el mundo. No, yo debo de permanecer a pesar de cualquier circunstancia, de cualquier problema. Yo debo de permanecer y pararme en las promesas, y tú vas a ver la gloria de Dios. Mirarás la gloria de Dios en tu vida, porque has creído y has permanecido en Él. Yo te animo, permanece donde Dios te tiene. Permanece, porque ahí tú mirarás la gloria de Dios. Por eso dice, serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Y lo interesante es, cuando tú permaneces y eres fiel a Dios, todo lo que hagas será prosperado. Así que te animo, mantente conectado con Dios.
Crea la palabra, lee la Biblia, ora y vas a ver cómo Dios te va a ayudar a salir adelante en cualquier circunstancia. Hoy todo el mundo está buscando soluciones, quitándose la vida o ya están frustrados de la vida y una vida tan temprana. Pero cuando nosotros venimos a Dios y lo dejamos todo en las manos de Dios, entonces el Señor, en esa debilidad, Dios se empieza a perfeccionar y es ahí donde Dios empieza a actuar en tu vida a tu favor. Todo será a tu favor. Cuando yo encomiendo a Jehová mis caminos, todo será a mi favor. Y dice la palabra que el pensamiento que tiene Dios de ti es pensamiento de bien y no de mal. Así que recibe en esta tarde una palabra de ánimo. Permanece en Dios. Permanece donde Dios te tiene y vas a ver cómo Dios hará proezas en tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús, esperando me ayudes a compartir este video para que el Señor pues pueda hablarle a otras personas. Dios te guarde, Dios te bendiga en el nombre de Jesús.